La acción pedagógica es un comportamiento comunicativo que tiene por objeto enseñar y aprender conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para operar y actuar en los mundos órdenes biológico, social y cultural. El objeto de toda acción pedagógica es la de inculcar un modelo de comportamiento, sea estético, cultural, social, cognitivo o estrictamente ecológico instrumental. Toda acción pedagógica es una acción comunicativa, pero no toda acción comunicativa es una acción pedagógica. Así pues, la acción comunicativa es una estructura de intercambio de información, un sistema que guía las acciones ejecutivas de los seres vivos. Su función central es dar sentido y dirección al actuar humano. Es una acción mediadora que organiza acciones en el tiempo y en el espacio para lograr objetivos que permitan la sustentabilidad de la vida en todas sus formas. La acción pedagógica media entre mundos diferentes, el mundo del conocimiento y el mundo cognitivo del aprendiz, sirviéndose de un enseñante mediador, presente o vicario llamado profesor, docente o tutor guía. A partir de esta interpretación institucional, el ego profesor hace su propio trabajo pedagógico expresivo, enseñar y mostrar al alter aprendiz un trazo de mundo, explicando convincentemente de acuerdo al paradigma escolar. El aprendiz toma el trazo del mundo y lo interpreta, trabajo perceptivo, para incorporarlo a su comportamiento, es decir, internalizarlo, hacerlo suyo, hacerlo propio. A ello se le llama apropiación, a ello se le llama aprender. El proceso de identidad de imagen solo es posible gracias a la comunicación, a la acción comunicativa. ¿Cómo se logra conformar esa identidad desde la comunicación? En tres momentos. Primer momento. El actor ego profesor interpreta el rol institucional, la representación, y lo expresa como una autoimagen que es percibida de acuerdo a los puntos de vista del grupo escolar. Segundo momento del diálogo. El alter alumnos, grupo escolar, elabora una respuesta, expresión, que reinterpreta la autoimagen y la devuelve como heteroimagen. Y tercer momento del diálogo. El ego profesor ajusta la autoimagen con la información que le proporciona la heteroimagen y constela así su imagen. El trabajo comunicativo del profesor se centra en la interacción con los alumnos. El grupo es el lugar donde se realiza todo tipo de vida organizacional, la instancia donde las personas conviven. Es el lugar donde el sujeto se vuelve actor social, desempeña roles y adquiere una identidad. Desde esta perspectiva, el grupo es la célula básica de toda organización. En él se prescribe la acción social, el comportamiento, se internaliza, se ejecuta y se evalúa. El grupo escolar es el lugar donde se realiza concretamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los componentes del grupo escolar son las personas, los roles y el estatus. Las personas son la mezcla compleja de sujetos concretos atados a una edad, a un sexo y a un hábitat. Provienen de un espacio ecológico sociocultural y de individuos libres que, obligados o no, tienen que alcanzar objetivos comunes, para lo cual actúan de acuerdo a sus habilidades, competencias e intereses. Los roles. En el caso del grupo escolar, los protagonistas son el profesor y el alumno, quienes tienen roles diferentes. Uno enseña, evalúa y acredita o califica. Los alumnos, mientras tanto, aprenden y realizan acciones, trabajos de aprendizaje como escuchar, leer, resumir, escribir trabajos, exponer ejercicios, presentar exámenes, etc. Respecto a las normas, son patrones de comportamiento que comparten los integrantes del grupo. Funcionan como indicadores que prescriben lo que se debe hacer o no en ciertas circunstancias, es decir, son las reglas del juego. Pueden estar muy formalizadas o poco formalizadas.
El grupo escolar atiende a las normas formalizadas en el reglamento escolar y en el currículum. Al ser el trabajo pedagógico un trabajo comunicativo y sobre todo expresivo, nos remite a la dramaturgia, a la acción dramática que se define como una acción que liga al sujeto con el otro, que externa su subjetividad y la presenta al otro. En este sentido, el profesor deviene en un actor que interpreta un guión pedagógico desde su subjetividad. En el aula presencial, el acto pedagógico se logra a través de la expresión corporal y de la voz de ego profesor y del carácter observador y testimonial del público alumnos. En el aula virtual, la dramaturgia del profesor se traslada a los medios tecnológicos disponibles, creando un nuevo vínculo entre enseñante y aprendiz, que se convierte en un público difuso. Para Stanislavski, el actor debe reproducir una experiencia verídica para vincularse auténticamente con su auditorio. Stanislavski identifica 3 categorías de actores, y en el aula sucede lo mismo. La primera categoría obedece al profesor creativo, que ha convertido su programa en algo único e irrepetible. El profesor imitador, que solo reproduce el guión pedagógico y alcanza los objetivos del temario. Y por último, el profesor farsante, que convierte el aula en un artificio. Dice que sabe cuando en realidad no sabe. Es incoherente y no tiene ánimo creativo. Por ambiente entendemos el escenario donde confluyen objetos, tiempos, acciones y vivencias de los participantes. El ambiente pedagógico remite al lugar-espacio donde ego profesor y alter alumnos construyen conocimientos a partir de intercambiar información durante un tiempo acotado prescrito. El aula es la noción de espacio que nos remite al concepto del lugar de encuentro entre los actores educativos. Los tipos de espacio pueden ser físico, ubicación o disposición de los objetos; social, un lugar que otorga valoración o sentido y permite al ser humano tener un concepto de territorialidad. El espacio educativo puede ser físico o virtual. El aula presencial se comprende como un lugar acotado, salón de clases, dentro de otro más grande, edificio o campus, en donde los protagonistas interactúan presencialmente por una vía pasiva o activa, el grupo escolar. Aula virtual. Es el lugar acotado en un soporte tecnológico dentro de un espacio construido por todos los participantes, en donde los protagonistas no están presentes, pero se encuentran vinculados colaborativamente a través de algún medio tecnológico y pueden, al igual que en el aula presencial tradicional, participar activa o pasivamente. El tiempo de exposición y de diálogo es el tiempo que se concibe de 2 maneras: aquel que se despliega teniendo un principio y un final, se le llama tiempo monocrónico, y al tiempo que no se puede prever ni organizar en detalle las actividades, se le conoce como tiempo policrónico. El tiempo en el espacio presencial y virtual está organizado en el trabajo pedagógico en 2 tiempos, o 3. Antes, se refiere a la preparación de la clase; durante, la exposición y el diálogo; y después, el aprendizaje y la evaluación. Para estos 3 tiempos corresponden actividades diferentes que el docente debe prever, incluyendo para cada ciclo temporal en la educación 3 momentos: el espacio pedagógico, que incluye la apertura, el desarrollo y el cierre. El conflicto es un fenómeno propio de las relaciones humanas. Está centrado en no compartir objetivos y metas comunes, y el error,
intencionado o no, del otro, o bien en algún tipo de accidentes. Implica un esfuerzo negativo para degradar las relaciones interpersonales. Conflicto es no ponerse de acuerdo y obstaculizarse. Conflicto en el aula. En el aula el conflicto se manifiesta cuando el ego profesor o el alter alumnos comete un error que altera o perjudica el proceso de enseñanza o aprendizaje. Las fases del conflicto. El conflicto, en su fase potencial, se refiere a las condiciones previas que incuban en el conflicto, la ausencia, la escasez o el retardo de la información pertinente, los malentendidos. La fase de personalización, que se refiere a la maduración del conflicto, consiste en que la persona o personas que se apoderan no solo perciben, sino que se sienten frustradas, ansiosas, tensas y hostiles en el trabajo del grupo, cuando hay un ambiente pesado o denso. Y por último, la fase de comportamiento, cuando el conflicto se manifiesta concretamente en un evento o eventos críticos, siempre negativos. El origen del conflicto es la falta de entendimiento y comprensión, la cerrazón. Son producto del desacuerdo, la actitud arbitraria o intolerante y la incapacidad para descartar los malos entendidos. El conflicto no es bueno ni malo, pero puede convertirse en un elemento funcional o constructivo, y si no se atiende, en un elemento disfuncional y destructivo. Por lo tanto, la conversación es una cualidad humana que permite dirimir controversias y llegar a acuerdos. Las competencias para el diálogo son las siguientes. 1. Ser competente para la comunicación, es decir, estar dotado de equipamiento biológico y tecnológico tanto para emitir como para recibir información. 2. La competencia moral, que consiste en la aceptación de una regla moral, el reconocimiento del otro y de lo otro. Por otro lado, las reglas para una buena conversación han de ser las siguientes. 1. Argumentar más que expresar una opinión. 2. Utilizar las palabras con precisión y tacto. 3. Evitar los vértigos argumentales. 4. No caer en las tentaciones del poder de la palabra. 5. Ni juzgar, ni escandalizar, ni sancionar. Y por último, entender siempre para comprender.